¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto desde Washington, D.C. Muy buen inicio de semana. El presidente López Obrador invitó a Rosa Isela Rodríguez a integrarse al gabinete federal como la primera mujer en dirigir la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero esta invitación no gustó del todo a sus opositores y a críticos que reclaman la falta de experiencia en temas de seguridad de la próxima secretaria y también exsecretaria de Gobierno de la Ciudad de México. Eso no una buena noticia. Y aquí en la capital estadounidense se siente la tensión previa a la elección presidencial de mañana martes, misma que ya es histórica por la alta participación electoral que ya se registró de manera anticipada. ¿Qué podemos esperar mañana? Veremos qué piensan nuestras y nuestros panelistas allá en la Ciudad de México. Y los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no fueron incorporados en un informe de la Auditoría Superior de la Federación, sino que lo serán hasta febrero del año que viene. Y pese a esto, el presidente ya anunció incrementos en presupuesto para programas como Jóvenes Construyendo el Futuro o las becas para adultos mayores. ¿Es una buena idea o deberíamos esperar a la evaluación de la auditoría? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. Mientras se recupera de la COVID-19, la coordinadora general de Puertos y Marina Mercante, Rosa Isela Rodríguez, se enteró de que es candidata a ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la misma que dejó Alfonso Durazo la semana pasada. Aunque la funcionaria no se ha pronunciado sobre el tema, la polémica por el anuncio hecho por el presidente López Obrador no ha parado. Veamos el contexto. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Rosa Isela Rodríguez será titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El viernes, el mandatario federal dijo que la Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante hizo el diagnóstico que le permitió tomar decisiones y presentar la iniciativa de reforma para que el manejo de puertos quedara en manos de la Secretaría de Marina. Originaria de San Luis Potosí, Rodríguez ha sido colaboradora del presidente López Obrador desde que fue jefe de gobierno de la capital mexicana. Estudió periodismo y trabajó muchos años en varios medios antes de ingresar al servicio público hace 23 años. De 1997 al año 2000 fue coordinadora general de comunicación social de la Asamblea Legislativa de la capital. Después fue directora general de Participación Ciudadana y directora general de Concertación Política y Atención Social en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. De 2009 a 2012, en el gobierno de Marcelo Ebrard, fue directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en la Ciudad de México y coordinadora general del Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública. En diciembre de 2018, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la nombró secretaria de Gobierno, cargo al que renunció en julio pasado para ser coordinadora general de Puertos y Marina Mercante. Punto y contrapunto. Bueno, noche de lunes y como cada lunes y miércoles, hoy nos acompaña Lisa Sánchez. ¿Cómo estás, querida Lisa, directora de México Unido contra la Delincuencia? Muy bien, muy buenas noches. Feliz inicio de semana a todas y a todos. Está también con nosotros Alfredo Lecona, analista y también creador del podcast Café de la Mañana en Periódico Reforma. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Creo que Lecona está teniendo problemas con el audio, pero mientras saludo a Frida Gómez, amiga de este espacio que ya conocemos también, militante de Morena. ¿Cómo estás, Frida? Muy buenas noches, Genaro. Muy contenta de estar con ustedes y feliz inicio de semana a todas y todos. Y hoy nos acompaña, nos da mucho gusto, Carlos Mendoza, asesor legislativo y también militante de Morena. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Yo no estoy escuchando su regreso, creo que también tiene problemas con el audio, pero a ver, empezamos con los temas ya de esta noche. Empiezo contigo, querida Lisa. Evidentemente, tú eres nuestra experta en temas de seguridad y evidentemente también has seguido muy de cerca el extraño nombramiento que hizo el presidente López Obrador sin avisarle en una mañanera a la exsecretaria de Gobierno de la Ciudad de México, que han criticado muchos porque parece que no tiene el perfil técnico necesario para ser secretaria de Seguridad Ciudadana de la ciudad del país. ¿Cómo ves este nombramiento? ¿Qué podemos esperar? Pues efectivamente desde el viernes reaccionábamos a tres cosas. La primera era el anuncio que se hacía a través de la mañanera y simple y sencillamente donde se le enteraba a la propia funcionaria que ella estaba contendiendo por ese puesto sin necesariamente tener la negociación cerrada. Y bueno, al momento en el que estamos grabando estas líneas, justamente pues tenemos ya 2 días sin secretario o secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana porque no hay una confirmación de ese nombramiento ni de ningún otro. Lo segundo es el perfil, digamos,
digamos, Rosa Isela, yo decía desde el viernes, tiene muy buenas credenciales de operadora política, ha sido en realidad muy útil para la construcción del propio Movimiento de Regeneración Nacional en la Ciudad de México, ha tenido muchos puestos en la administración pública local. Buenos resultados en materia de las coordinaciones territoriales cuando fue funcionaria de Andrés Manuel López Obrador. Es una estrategia que tristemente se descompuso los 3 años subsecuentes cuando ella estuvo haciendo exactamente lo mismo, coordinando ese gabinete de gobierno y seguridad para Marcelo Ebrard. Ahí los números ya no dieron, tenemos en ese periodo un crecimiento más o menos del 15% en el tema de homicidios y lo mismo en el tema de extorsiones, un crecimiento también de 2 dígitos. Pero al margen de eso, ¿no? Al margen de si era buena operadora política para los fines del movimiento o si podía ser un buen elemento para la coordinación en la administración pública civil, lo que decíamos el viernes es que pues va a llegar a una secretaría en donde en realidad el único brazo operativo que tiene realmente para hacer seguridad pública y protección ciudadana, que es la famosa Guardia Nacional frente a la desaparición de la Policía Federal, pues es una corporación que ya ni siquiera tiene el mando operativo sentado en la Secretaría de Seguridad, sino que ya por orden ejecutiva el propio presidente, pues eso está a cargo de Sedena. Y el problema de que la corporación sea militar en composición, en mando, en adscripción, casi casi porque las nóminas se gestionan desde la Sedena y también en cuestión operativa, es que la jurisdicción militar es distinta a la jurisdicción civil en el sentido en el que cuando un participante de las Fuerzas Armadas incluso participa como primer respondiente y llega a la escena de un delito, su obligación y su entrenamiento como militar es avisar a su jefe superior directo en la cadena de mando militar, cosa que en realidad podría dificultar mucho pues el tema del inicio en la investigación del delito, que es una potestad del Ministerio Público, de las policías de investigación, y que podría también dificultar el seguimiento de la secretaria independientemente de su perfil, por dónde está la corporación, a qué intereses responde. Entonces, yo creo que lo va a tener muy difícil y la única cosa que yo sí quisiera resaltar que me parece muy negativa de su perfil tiene que ver con que ella fue la encargada de poner almirantes y vicealmirantes en retiro y en activo al frente de las administraciones portuarias integrales sin tener el marco jurídico para hacerlo. Entonces eso pues habla muy mal también de su respeto al orden constitucional por todo lo buena operadora política que haya podido ser en el pasado. Carlos, ¿coincides con esta lectura? Yo veía las redes sociales y veía a muchos militantes, a muchos jóvenes de Morena celebrando que una mujer llegase a esta secretaría, que no fuese a final de cuentas un militar. Había quien decía que previo a la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos, incluso se manejaba el nombre de algún general en retiro para ocupar ese cargo. Sí, bueno, a mí en primer lugar me da gusto, aunque Andrés Manuel haya dicho que no es un tema de cuota de género, lo cual yo comparto, que una persona ya con experiencia probada en el servicio público a lo largo de diferentes administraciones, de lo que primero fue la Alianza Progresista y ahora el movimiento de la Cuarta Transformación, pueda ocupar un cargo como la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aunque bien no ha aceptado, supongo que principalmente por esta cuestión de salud, tenemos que resaltar que no es una improvisada en el servicio público, que no es una improvisada en materia de seguridad, pero que bien va a tener muchos retos al frente de la Secretaría, particularmente con lo que tiene que ver con encontrar la transición administrativa que se dio pasada a la Secretaría de Gobernación, que era quien tenía el control de la seguridad, a esta nueva incorporación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Justicia. Si bien la Guardia Nacional ha tenido una incorporación a la vida pública pues en entredicho, me parece que han realizado bien la tarea y la experiencia como servidora pública cercana al presidente Andrés Manuel va a ayudar mucho para tener control político sobre la Secretaría. Ahora bien, tendrá que demostrar, y como lo han determinado también muchas organizaciones de la sociedad civil, pues un voto de confianza para que la curva de aprendizaje en lo que tiene que ver con la seguridad a nivel federal, la coordinación con los estados, la curva sea lo más aplanada posible, que transcurra el menor tiempo y que haya una excelente coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y sobre todo entre la federación y los estados, porque este tema también de la Alianza Federalista ha pegado y seguramente pegará en la coordinación en materia de seguridad. Pues nosotros estamos muy contentos por esta propuesta que hace el presidente, sobre todo que es una persona cercana a la Cuarta Transformación, es una persona cercana al movimiento que hizo posible que llegara el presidente Andrés Manuel a la presidencia, pero ahora, bueno, tendrá que demostrar al frente de la Secretaría que esa experiencia política puede traducirse también en una experiencia técnica y que se deje asesorar también, ¿no?, de los expertos y sobre todo con lo que tiene que ver con el impulso del plan para la creación de la paz.
Claro. Frida, ¿cómo ves tú este tema? También te decía que escuchaba, al igual que Carlos, pues muchas personas contentas, emocionadas porque fuese una mujer, especialmente porque fuese una mujer tan cercana al presidente López Obrador, y veíamos también por ahí las felicitaciones anticipadas de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y digo anticipadas porque Rosa Isela todavía no ha aceptado el cargo. Pues sí, tal como lo dices, además de que Rosa Isela no ha aceptado el cargo, a mí lo que me parece más importante de ella es que en los cargos anteriores, tanto en la Secretaría de Gobierno como cuando estuvo coordinando el Gabinete de Seguridad en la Ciudad de México, tuvo a bien observar el tema de feminicidios y tenerlo en una de las prioridades. Y definitivamente creo que aquí hay dos lecturas. Una que no es afortunada para el país porque en el momento en el que ella llega a un espacio en donde se ha acusado misoginia por parte de otras funcionarias del gabinete, como lo fue la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, que hace pues un par de semanas hablaba de que en materia de seguridad ella percibía cierta misoginia, aunque después retractó sus palabras. Es evidente que esta materia tiene un estereotipo en el que desde el machismo del país siempre se ha observado que la materia de seguridad es algo que llevan los hombres. Y por esa perspectiva me parece que debe celebrarse, pero no podemos perder de vista que el hecho de que Rosa Isela llegue a este espacio puede tener una experiencia pues muy positiva para combatir a los feminicidios, pero al mismo tiempo nos está dando una señal de que la política en materia de seguridad se está concentrando en asuntos militares y que es justamente en la Sedena y en la Marina donde se dan esas líneas. Algo que sí me parece clave y que es muy positivo de Rosa Isela Rodríguez es que ella, además de ser una persona íntegra, tiene una capacidad para identificar corrupción y para identificar convenios. Ella misma fue la que alertó sobre un convenio de cerca de 100 años de concesión que se daban en el puerto de Veracruz, que por cierto el presidente inició trámites para revocarlos, y definitivamente coincido en que ella ha tenido una observación muy puntual sobre cómo hacer las cosas protegiendo y promoviendo los derechos humanos. Entonces me parece que ahí hay un balance interesante en la manera en la que se va a desarrollar su interacción con la Guardia Nacional. Sin embargo, en el caso de que este grupo que se encarga de la seguridad en temas militares ejerzan algún tipo de exclusión en su contra, en realidad el mensaje es bastante peligroso y es bastante pues lamentable, porque de ser así se confirmaría una tendencia de militarización a la seguridad pública y eso es algo que podría ser bastante dañino. Y ya para cerrar, algo que sí me parece muy valioso es que ella sabe escuchar y es una mujer que además de saber operar políticamente, sabe negociar y sabe atender las demandas de las víctimas. Después de tener por meses puertas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cerradas para las víctimas de violencia machista, para las madres de víctimas de feminicidio. Después de que Durazo huyó tanto tiempo de hablar con las mujeres, pues por fin vamos a tener, en caso de que se confirme este nombramiento, una secretaria que va a estar dispuesta no solamente a escuchar a las madres de las víctimas, sino a implementar algún tipo de política que de forma activa se instruya para prevenir y combatir los feminicidios, que ha sido algo que se le relegó a Olga Sánchez Cordero y que ella hizo muy bien en escuchar, pero que nunca se logró materializar en una política desde la Secretaría Federal. Lecona, estoy seguro que tienes muchos contrapuntos. A ver, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches primero. Disculpa por el problema técnico que tuvimos al inicio. Bueno, varias cosas de lo que acabo de escuchar me preguntan. Una, esto que decía Carlos de la curva de aprendizaje. Creo que no estamos para hablar de aprendices que van a llegar a ver cómo toman las riendas de una secretaría tan importante como la de Seguridad Ciudadana. Esto me recuerda un poco al asunto de Videgaray, ¿no? Yo vengo aquí a aprender y pues lamentablemente en esta materia, en seguridad, pues no se puede llegar a improvisar o a ver cómo vamos a tomar las riendas o si le vamos a tener confianza a una funcionaria porque ha tenido una buena trayectoria en su trayectoria pública, en su carrera pública, al servicio público, sobre todo cuando lo último que le vimos a Rosa Isela pues fue silencio, fue complicidad, fueron estos nombramientos de los que habla Lisa que se hizo de miembros de la Marina en funciones civiles, porque el silencio más lastimoso que ha tenido Rosa Isela ha sido precisamente al cargo o al frente de esta dirección de puertos. Porque la reforma constitucional, y es que ya lo dijimos acá muchas veces, pero hay que estarlo diciendo más, la reforma constitucional del año pasado se aprobó para que existiera un proceso de desmilitarización a 5 años.
López Obrador ha hecho totalmente lo contrario a lo que dice esa reforma y ha profundizado la militarización del país sin ponerle atención suficiente a las policías locales. Nada más hay que ver el presupuesto, los fondos que han desaparecido para la seguridad de los municipios. Necesitaríamos, y no sé si Rosa Isela o cualquier persona que puede estar hoy en el gabinete pudiera hacer un contrapeso o un llamado de atención tan poderoso que el presidente lo pudiera escuchar sobre este camino peligroso rumbo a la militarización, sobre esta perversión de la reforma constitucional para desmilitarizar la seguridad pública, y eso es lo que se necesitaría. Lamentablemente, insisto, partimos desde un punto en el que sabemos por lo menos que a Rosa Isela no le molesta mucho la militarización, porque le militarizaron la última chamba que tuvo. ¿Quién quiere hacer un contrapunto a este tema o complementar lo que dice Lecona? A ver, escuchamos primero, no sé, Frida, Carlos, contrapunto, o a ver, Frida, adelante. Sí, yo no creo que le hayan militarizado la última chamba. A mí me da la impresión que la labor que tiene en este momento Rosa Isela es la de cepillar cualquier punto de posible corrupción o de posible vinculación entre mandos medios y superiores que están dentro de la Secretaría con narcotraficantes o con grupos criminales. Y eso es una de las partes más importantes, porque la salida de Durazo, él hablaba de que supuestamente se habían terminado estas vinculaciones, pero la realidad es que observamos que hubo muchas personas, tanto de la estructura pues heredada de García Luna como de la estructura heredada de Cienfuegos, que probablemente en aquellos puntos, en aquellos momentos tuvieron vinculaciones con el crimen organizado y que en este momento no hay certeza de cuáles son sus vinculaciones personales. Entonces creo que es justamente lo opuesto. Rosa Isela llega a identificar a personajes que pudieran estar dando continuidad a esta suerte de criminales vinculados con la seguridad pública, y creo que en ese sentido también fueron los nombramientos que dio para la parte de los puertos, ¿no? Que era una esencia de sacar a personas que probablemente estuvieran haciendo malos manejos de los espacios. Bien, bueno, déjenme hacer una pausa. Evidentemente este tema va a continuar dando de qué hablar. Hacemos una pausa y al regresar, mañana martes 3 de noviembre, hay elecciones en Estados Unidos que definirán no solamente quién ocupe la presidencia, sino que se renovará también la totalidad de la Cámara de Representantes, así como un tercio del Senado. ¿Cuáles son los escenarios de las y los panelistas sobre esta elección? Regresamos con este tema punto y contrapunto. No tenemos.